La tradición mágica de la antigua Grecia comprendía hechizos, tablillas con maldiciones, pociones, venenos, amuletos y talismanes. Para muchas culturas del pasado, la línea entre magia, superstición o religión y ciencia era especialmente fina. Los antiguos magos eran considerados símbolos de sabiduría, guardianes de secretos y maestros de las artes, las matemáticas y las ciencias, en particular la química. Al creer la población que los magos eran individuos con acceso a poderes sobrenaturales, eran personajes respetados y temidos al mismo tiempo. Los amuletos de la antigua Grecia se creía que proporcionaban protección o atraían desenlaces positivos para determinadas situaciones o deseos. Por ejemplo, para ganar una competencia deportiva, para atraer a un amante, para alejar a los ladrones, para evitar el mal de ojo o para proteger al usuario de cualquier magia mala de la que pudiera ser víctima. En la antigua Grecia, nadie estaba a salvo de posibles ataques mágicos, ni siquiera los poderosos como políticos y oradores. Los hechizos mágicos se podían hacer en secreto para enterrarlos con los muertos, de quienes se creía que tenían los medios para transmitir las peticiones de la maldición al inframundo. También se encontraban catares en el interior de figuritas, a menudo enterrados en tumbas de individuos jóvenes, ya que según los antiguos griegos creían que una muerte prematura llevaría el hechizo más rápidamente a los dioses del inframundo. Una tableta de maldición a menudo tomaba la forma de una lámina de metal, especialmente plomo, inscrita con la maldición que luego se enrollaba o doblaba, a veces se clavaba y se enterraba en el suelo, en tumbas o pozos. La necromancia, es decir, la práctica de invocar a los espíritus de los muertos, era una forma ilegal de ritual en la antigua Grecia, aunque existen pruebas que sugieren que se practicaba en secreto. La cantidad de evidencia sobre necromancia en la antigua Grecia es abrumadora. El Necromanteion era un antiguo templo dedicado al dios del inframundo Hades y a su consorte, la diosa Perséfone. Los antiguos griegos creían que cuando se descomponían los cuerpos de los muertos bajo tierra, sus almas quedaban liberadas y viajaban al inframundo a través de fisuras de la superficie terrestre. Los espíritus de los muertos supuestamente poseían capacidades vedadas a los vivos, como el poder de predecir el futuro. Por esta razón, se erigían templos en lugares considerados entradas al inframundo para practicar la necromancia y recibir profecías. Los oráculos de Delfos, sacerdotes y sacerdotisas eran quizás los individuos más involucrados en rituales mágicos de la antigua Grecia. Se creía que los oráculos tenían la capacidad de traducir crípticos mensajes recibidos directamente de los dioses y realizar afirmaciones proféticas. Pitia o pitonisa era el nombre que se daba a cualquier sacerdotisa que ejerciera de oráculo en el templo de Apolo de Delfos. Según Plutarco, que fue sacerdote en Delfos, la Pitia entraba de primero en la cámara interior del templo Aditón. A continuación, se sentaba sobre un trípode e inhalaba los volátiles gases de hidrocarburos que emanaban de una cima abierta en la porosa tierra. Tras caer en trance, murmuraba palabras incomprensibles para los simples mortales. Estas palabras eran entonces interpretadas por los sacerdotes del santuario y expresadas en un lenguaje común para comunicarlas al consultante. Algunos serían simplemente sí o no, mientras que otros podrían presentarse en forma críptica o ambigua. Los antiguos griegos tenían fórmulas mágicas para muchas cosas. Había para prácticamente todo y algunas eran realmente absurdas y sin demasiado uso. Las pociones podían ir desde hacerse invisible hasta hacer que una mujer confesara el nombre de su amante. Como se puede imaginar, la mayoría de las veces el éxito era nulo. La astrología tuvo una repercusión en los griegos en dos maneras. Por un lado, decían que el comportamiento de los planetas influía en el comportamiento de las personas. Por otro, dependiendo cómo estuvieran alineados los planetas al nacer alguien, sería de una manera o de otra.
Muchos de los trabajos de astrología han llegado hasta nuestros días. Como se ha dicho al principio, mucha gente sigue creyendo en los signos del zodiaco para definir su personalidad o conocer su horóscopo. Los griegos tenían mucho que decir de esto y tienen muchos tratados sobre el tema. Dependiendo del signo bajo el que se nacía, daban por hecho que podías cometer más equivocaciones o fueras más propenso a tener enfermedades. La idea de que los sueños podían ser predicciones del futuro estaba muy extendida en la antigua Grecia. Hay un tratado hecho por Artemidorus donde se habla de esto, llamado la interpretación de los sueños. En este antiguo documento se hablaba de los muchos significados que los sueños nos podían dar. Estas interpretaciones de sueños no tenían una base psicológica como se puede tener hoy en día, por lo que no se considera una guía viable en la actualidad.